La templanza templaria, disciplina que libera. El juramento que ató a un hombre a Dios y lo hizo libre para siempre. Imagina una noche del siglo XII. En una capilla de piedra apenas iluminada por antorchas, un hombre de rodillas escucha las palabras solemnes del maestre. Prometes vivir en pobreza, castidad y obediencia, y luchar por defender la fe hasta tu último aliento. Su voz tiembla, pero responde: sí, lo prometo, con la ayuda de Dios. En ese instante, no solo se convierte en caballero templario, se convierte en guardián de su propia alma. A partir de ahí, su vida deja de girar en torno a sí mismo para girar en torno a Cristo, la disciplina y la misión. Tienes que entender algo. El templario no era solo un guerrero con cruz en el pecho. Era un hombre que se entrenaba para dominar sus pensamientos, emociones y actos con una intensidad que hoy nos parecería casi imposible. Y esa disciplina no era un fin en sí mismo, era la llave de la verdadera libertad. En nuestro tiempo, la palabra libertad se usa como sinónimo de hacer lo que quiero. Pero para el templario, esa definición era la receta para la esclavitud. Ellos entendían que la libertad es dominio propio y que un hombre sin disciplina está a merced de sus pasiones y del enemigo. Hoy vamos a abrir el libro secreto del temple para descubrir cómo sus códigos internos desarrollaban la templanza, no solo como virtud moral, sino como estrategia de guerra espiritual. Y vas a salir de este video con técnicas templarias que podrás aplicar hoy mismo. Para entender la templanza templaria, primero debemos entender el terreno donde nació. La Orden del Temple se fundó en 1119 en Jerusalén, cuando un pequeño grupo de caballeros, liderados por Hugo de Payens, decidió consagrar su espada y su vida al servicio de Cristo y la defensa de peregrinos. Pero no lo hicieron de forma improvisada. Adoptaron la regla latina, inspirada en San Benito, adaptada por San Bernardo de Claraval para guerreros. Este código regulaba toda la vida del templario. Oración obligatoria en las horas canónicas. Abstinencia y ayuno en días marcados. Silencio en determinados momentos del día. Moderación absoluta en el uso de comida, bebida y palabras. La base doctrinal venía de la enseñanza de San Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Para el templario, esta frase no era teórica, era ley de vida. En la moral cristiana, la templanza es la virtud cardinal que regula el uso de los bienes y placeres, para que el alma no se vuelva esclava de ellos. Pero para el temple iba más allá. La templanza era armadura espiritual. Un caballero podía tener la mejor espada, pero si perdía el control de sí mismo en la batalla, se convertía en un peligro para todos. Por eso, el temple enseñaba que el enemigo más peligroso no estaba fuera, sino dentro. El orgullo, la ira, la gula, la pereza, eran considerados adversarios que había que vencer antes de enfrentar al infiel en el campo de batalla. La templanza templaria era triple: física, moderación en comida, bebida y descanso; mental, control de pensamientos, evitando fantasías o quejas internas; espiritual, constancia en la oración y vigilancia contra la tibieza; moderación en comida, bebida y descanso. En la regla del temple se insistía en que el cuerpo debía ser un instrumento útil para el combate y la oración. No era un fin en sí mismo, sino un medio para servir a Dios con todas las fuerzas. Aplicación práctica hoy. Comida. Evitar el exceso y la glotonería. Comer lo necesario para mantener la energía, no para saciar el capricho. Un caballero templario sabía que un estómago demasiado lleno embota el alma y adormece el espíritu. Hoy, esto se traduce en aprender a dejar de comer cuando ya no tienes hambre, no cuando el plato esté vacío. Bebida. La templanza exigía alejarse de la embriaguez y del abuso del vino. El templario tomaba lo justo para la convivencia fraterna, nunca para perder el control. En nuestro tiempo, puede significar limitar alcohol o bebidas azucaradas y no depender de ellas para sentirse bien. Descanso. El descanso era reparador, no un fin en sí mismo. Dormían lo justo para mantener la vigilancia del alma. Hoy,
Esto implica evitar la pereza matutina, mantener un horario estable y entender que el sueño es un recurso para estar más dispuesto a servir y orar. Control de pensamientos, evitando fantasías o quejas internas. El caballero templario no solo combatía enemigos externos, sino las batallas invisibles dentro de su mente. Sabía que un pensamiento desordenado es como una brecha en una muralla. Aplicación práctica hoy. Fantasías. Evitar imaginar situaciones de vanidad, lujuria o venganza. Cada vez que surja una fantasía impropia, redirigir la mente a un salmo, una jaculatoria o un pensamiento noble. Quejas internas. El espíritu templario rechaza la autocompasión. En lugar de rumiar injusticias, buscaban la gratitud y el ofrecimiento del sufrimiento como sacrificio. Una práctica actual sería, cada vez que aparezca una queja mental, sustituirla por un agradecimiento concreto. Señor, gracias por... Vigilancia constante. El control mental no es represión momentánea, sino entrenamiento diario. Igual que se afila una espada, se entrena la mente a pensar lo que es bueno, justo y verdadero. Constancia en la oración y vigilancia contra la tibieza. En la regla, la oración no era opcional ni solo para momentos libres. Era el aliento del caballero. Aplicación práctica hoy. Constancia en la oración. No se trata solo de rezar cuando me acuerdo, sino de establecer horas fijas como hacían con el oficio divino. Hoy, esto puede adaptarse con laudes por la mañana, el ángelus al mediodía y completas por la noche. Vigilancia contra la tibieza. La tibieza espiritual es dejar que el fuego de la fe se apague poco a poco. Combatirla implica pequeños actos de sacrificio diario, ofrecer un ayuno, levantarse un poco antes para orar, visitar al Santísimo, aunque no apetezca, unir cuerpo y alma. La oración se complementa con disciplina física, porque ambas forman un único servicio a Dios. Un templario sabía que un alma fervorosa en un cuerpo perezoso no podía mantenerse en la batalla. Prácticas concretas de la templanza templaria. Aquí es donde podemos aprender y aplicar hoy. El temple no hablaba solo de virtudes, las ejercitaba con métodos claros. Ayuno regular, no solo por penitencia, sino para recordar que el cuerpo obedece al alma, no al revés. Aplicación hoy. Practica un día de ayuno a la semana, ofreciendo el sacrificio por un propósito espiritual. Silencio estratégico. Evitar palabras innecesarias para entrenar la lengua y el pensamiento. Aplicación hoy. Dedica al menos una hora al día sin hablar ni usar tecnología, solo para observar y orar. Examen diario de conciencia. Cada noche, revisar actos, palabras y pensamientos. Aplicación hoy. Pregúntate antes de dormir. ¿Hoy me he dominado o he sido dominado? Entrenamiento físico moderado. El templario cuidaba el cuerpo como instrumento de servicio, no de vanidad. Aplicación hoy. Haz ejercicio no para presumir, sino para servir mejor y resistir más. El secreto templario. Libertad a través del dominio propio. Aquí está la paradoja. Los templarios vivían bajo obediencia estricta y, sin embargo, eran libres. ¿Por qué? Porque entendían que la verdadera esclavitud no es la ley externa, sino la interna, la tiranía de los vicios. San Bernardo lo explicaba así. El hombre que se gobierna a sí mismo es señor de todos. El templario no tenía miedo de perder su vida, porque ya había renunciado a vivir para sí mismo. Su dominio propio le daba una fuerza que ningún enemigo podía quebrar. Si quieres ser verdaderamente libre, no empieces quitando normas, empieza quitando cadenas internas, pereza, gula, lujuria, ira. Hoy hemos abierto el cofre templario y encontrado en él una llave. La templanza como camino a la libertad. No se trata de copiar al pie de la letra la vida medieval, sino de tomar los principios y aplicarlos en el siglo XXI. Te invito a que esta semana elijas una sola práctica templaria y la vivas con disciplina. Ayuno. Silencio. Examen de conciencia. Entrenamiento físico. Hazlo 7 días y luego mírate al espejo. Notarás que algo ha cambiado. No serás perfecto,
pero serás más dueño de ti mismo. Y recuerda, el caballero que vence su alma, vence el mundo. Únete a la resistencia de los hombres de Dios. Suscríbete, comparte este video y forma parte del ejército de Cristo. No naciste para la comodidad, sino para el combate.